¿Plan anticrisis o reforma fiscal? Es una reforma con luces y sombras, pero sin duda es una reforma. ¿Cuál es el elemento que tú crees que es más nocivo para la salud económica de la gente? El impuesto a las transferencias bancarias. Lo que a mí me parece incompleto, que falta en esta reforma, es una austeridad del gobierno. Es impresionante que a pesar de gastar mucho más en educación, hoy en día tenemos cerca de 89,000 niños menos en las aulas. ¿Tú sabes lo que está pasando? Que el gobierno está construyendo los hoteles para entregárselo a un inversionista privado para que los administre. No, así no es. Aplausos, sí, pero resulta que tú eres vicepresidente del PLD. Yo veo como que el PLD no está en esto, ¿eh? Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es McKinney, en una semana que a nivel nacional estuvo marcada por la decisión del gobierno de presentar ante el Congreso un plan anticrisis que la oposición llama reformita fiscal. Nuestro invitado nos dirá por dónde andan los tiros, pero lo cierto es que hay muchas preguntas en torno a ese plan o reformista. ¿Era realmente necesaria? ¿Sus componentes son regresivos o progresivos? ¿Favorece a quién? ¿Quién va a pagar los platos rotos de este plan o esta reforma? Son preguntas que uno necesita buscar respuesta entre los que tienen las calidades. Pero además está el otro gran tema, que es la firma del acuerdo de paz, que podría ser un acuerdo de paz, pero también una especie de declaración de intenciones entre Estados Unidos e Irán. Para ambos temas fundamentales de la semana, nuestro invitado tiene respuestas, porque tiene calidades. Economista, es ministro de Economía, profesor de la Escuela de Economía de Harvard, consultor internacional en temas de desarrollo y planificación, vicepresidente del PLD, y si algo faltaba, nada descartable que pudiese ser el candidato presidencial del PLD. Sabrá Dios, como dice el bolero. En definitiva, que vamos a hablar en esta oportunidad con Juan Ariel Jiménez Núñez. Después de la pausa, nos encontramos aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos y qué bien, qué bueno. Juan Ariel Jiménez Núñez está con nosotros. Hablemos de economía, hablemos de política, de relaciones internacionales. Qué bueno que sacó el momentito para conversar con nosotros. Un placer, Juan Ariel. ¿Cómo te sientes? ¿La familia? El placer es todo mío. La familia bien, gracias. La familia a Dios. está bien. Así es. Eso es importante. Tanto los Jiménez como los Núñez. Tanto tú le das importancia a los Núñez y te lo agradecen. Sí, no, te iba a dejar esa ahí. Pero mira, la pregunta primera es obligada. O sea, ¿plan anticrisis o reforma fiscal? Reforma fiscal sin duda. Y si es reforma fiscal, ¿por qué? A ver. Reforma fiscal sin duda. Es una reforma que incrementa tasas impositivas, que también elimina algunos componentes del sistema tributario. Okay. Es una reforma pequeña, es una reforma con luces y sombras, pero sin duda es una reforma. ¿Y cómo tú evalúas su contenido, las propuestas que hace? Veo cosas ahí progresivas, deseos de viejos, deseos de las mini-pymes con el adelanto, que era una cosa muy mortificante, pero también veo lo de el 0.15 a 0.20 de los cheques. Dame un briefing de ese contenido, por favor. Lo primero es que es una reforma pequeña. Estamos hablando de una recaudación cercana a los 30,000 millones de pesos en términos netos, según lo que ha presentado el gobierno, y eso se correspondería a una cuarta parte del tamaño de la reforma que se presentó en el año 2024, que incluía muchos otros elementos. Entonces esta es una reforma pequeña, una reforma que deberíamos discutir su pertinencia según los precios internacionales del petróleo, porque se diseña en un entorno de guerra abierta entre Estados Unidos e Israel contra Irán,
que implicó el cierre del estrecho de Hormuz y que disparó los precios del petróleo a cerca de $100 el barril, el WTI, y que ahora, luego de la paz, que vamos a ver cuánto dura y ojalá que dure mucho, la reapertura progresiva del estrecho de Hormuz, ya los precios del petróleo se han estado manejando cercano a los $80 el barril. Entonces deberíamos repensar la reforma, porque ya no se tiene que hacer frente a un contexto de $100 el barril, sino de $80. No digo eliminar, digo repensar. O reformular. Sí, o reformular, claro. Una reforma que tiene elementos positivos. Yo diría que la eliminación del anticipo a la microempresa, eso es altamente positivo. No quiere decir que van a pagar menos, es importante decir que las microempresas tendrán que pagar a final de año su impuesto sobre la renta, aquellas que no se hayan acogido al régimen de simplificación tributaria, que ya existía desde anteriormente. Entonces se pasa de un pago mensual a un pago anual. Se pasa de un pago basado en el año anterior a un pago basado en la facturación del año presente. Y el cambio de la temporalidad del pago para las microempresas ya se pasa de mensual a anual y para las pequeñas empresas de mensual a trimestral. Y eso ayuda mucho al flujo de caja, porque en lugar de estar buscando dinero cada mes para pagar el anticipo, las pequeñas empresas, por ejemplo, ya lo tienen que buscar trimestralmente. Sí, un viejo anhelo, un viejo anhelo. Mediana se queda igual, grande se queda igual. No ha habido cambios para esa parte. También un elemento para la clase media es que se aumenta un poco el mínimo exento del impuesto sobre la renta a personas físicas. Yo lo digo, simplemente aquellas personas que ganan más de 40,000 pesos van a tener una reducción del impuesto sobre la renta que pagan cercano a 728 pesos mensuales, que ayuda. Sí, no es mucho, claro. pero ayuda. Hay otros aspectos, la reducción del impuesto a las ganancias de capital para los bienes inmuebles. Eso es algo que... ¿Cómo se traduce eso para el ciudadano común? Bueno, mira, Inténtalo. alguien que hace 50 años se había comprado una pequeña casa a 100,000 pesos y a lo largo de los años le fue haciendo mejoras, adecuaciones, fue ampliando. 40, 50 años después, esa casa vale mucho más. Exacto. Entonces, aunque indexen esos 100,000 pesos que se pagó inicialmente, ya vale mucho más. Si la quiere vender, tenía que ajustar el precio y ahí se registra una ganancia de capital. Entonces, eso se modifica. Eso baja de 25% a 10% y eso es positivo también. Entonces, hay una serie de elementos que van a beneficiar, otros elementos van a afectar. ¿Cuál es, de las propuestas, cuál es el elemento que tú crees que es más nocivo para la salud económica de la gente? El impuesto a las transferencias bancarias, que pasa del punto 15 a punto 20. A punto 20, por dos razones. Lo primero es que desincentiva el uso del sistema financiero, desincentiva el uso de las transferencias e incentiva el uso del efectivo. Cuando se incentiva el uso del efectivo, primero que nada, las personas están expuestas a mayores atracos en la calle, pero segundo, complica la labor de la DGI de reducción de la evasión. Si se quiere reducir la evasión significativamente, que ronda el 61% para el impuesto sobre la renta a empresas y el 34% en el ITEVIS, si eso se quiere reducir verdaderamente, deberíamos de promover que la mayor parte de las compras y los pagos se realicen con transferencia electrónica porque deja huellas. Promover la formalización. Este incremento del impuesto va en contra de eso. Pero también cuando se aumenta el impuesto sobre la renta a grandes empresas, que bien, hace que una parte de la reforma caiga en quienes pueden pagar más. Desde ese punto de vista es correcto, pero tenemos que saber que una parte de ese aumento se va a traducir en mayores precios. Eso hay que anticiparlo y el gobierno debería de antemano trabajar para mitigar ese efecto. Y un tercer elemento es que se incrementa el impuesto sobre la renta a los empleados o a las personas físicas, digamos, que ganan más de 400,000 pesos mensuales. Eso está correcto en el sentido de que quien más tiene, que pague más. Lo que a mí me parece incompleto, que falta en esta reforma, es una austeridad del gobierno, porque aunque se han anunciado medidas, que no es la primera vez, este gobierno anualmente ha prometido reducción del gasto que nunca se ha visto, y muy por el contrario, lo que seguimos viendo con las estadísticas recientes
es que en mayo se incrementó el gasto corriente improductivo significativamente. ¿Y no ha habido mejoría en la calidad del gasto en estos últimos 4 o 5 años? No, yo creo que ha habido un significativo calidad. deterioro. No, ha habido un significativo deterioro. Déjame explicarte algo. ¿Por qué? Okay. El gasto total del gobierno ha aumentado cerca de 2 puntos porcentuales del PIB. Estamos hablando de aproximadamente 17 a 19, vamos a ponerle un número sencillo. Okay. Eso, Pablo, si no se incrementa la recaudación, te va haciendo un hoyo fiscal cada vez más grande que tiene que ser cubierto con deuda, y por eso es que tú ves que todos los años hay más deuda y más deuda y más deuda. Entonces, desde el punto de vista de la estabilidad de la deuda, se ha complicado. Un segundo elemento, gran parte de ese aumento ha sido gasto corriente. El gasto corriente se ha incrementado en más de 2.5 puntos porcentuales del PIB. ¿Qué es gasto corriente? Sueldo y salario, transferencia, subsidio, ayudas, pagos a contratistas que no tienen que ver con obras, sino, por ejemplo, desayuno escolar, por decirte algo. Y se ha dado una reducción de el gasto de capital, que es la construcción de bienes públicos, carreteras, puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales, todo eso es gasto de capital. Entonces, ¿qué pasa? Mientras menos se invierte en infraestructura, más se debilita la economía, más se les resta capacidad de empuje. Entonces, si por un lado estás gastando mucho más, pero la forma en la que gastas está haciendo que la economía se vaya quedando rezagada, creas un problema todavía mayor. Y en ese escenario, el tema de aumentar las recaudaciones y sobre todo lo que siempre se dice y vuelve y se repite, que es que hay que luchar contra la evasión y especialmente la elusión. ¿Hay en la actualidad algún plan? ¿Se está haciendo algo? Por ejemplo, la estafa con el ITEVIS es del carajo. Eso ha bajado, se está trabajando. ¿Qué se puede hacer? Porque esos son 3 puntos fundamentales. Fundamentales. Y eso debería empezar por incrementar la legitimidad fiscal. Y vuelvo a retomar un punto anterior de la calidad del gasto. Sí. ¿Qué pasa? Se está gastando mucho más en educación y se tienen peores resultados. Es impresionante que a pesar de gastar mucho más en educación, hoy en día tenemos cerca de 89,000 niños menos en las aulas primarias y secundarias de las que se tenían en el 2019. ¿Cómo es posible que se tengan menos niños en las aulas si la población ha crecido? Estamos viendo un deterioro, por ejemplo, en las pruebas nacionales. Se ha visto una reducción en los resultados de las pruebas nacionales, sobre todo en el sector público. En la más reciente no hubo una mejoría. No, es una reducción comparado con años anteriores. Te digo más, Pablo, indicadores importantes como la mortalidad materna, la mortalidad infantil, que es lo básico en un sistema de salud. Pero qué peligroso mentir con el peligro de que puedan corregirte, en el sentido de que yo no te puedo decir ahora en qué diario, pero yo sé que yo esta semana, preparando esta entrevista, leí la información de la mejoría en la calidad de la educación, en el resultado de las evaluaciones a los muchachos. No se ha dado. Muchas veces el gobierno aduce y dice, en las pruebas PISA se mejoró. Pero las pruebas PISA se le implementan a un niño de 15 años y eso ocurrió creo que en el año 2022. Ese niño de 15 años apenas había tenido 4 meses de clases presenciales del presente gobierno, porque recuerda que fuimos de los países que más tardó en retomar las clases presenciales. O sea, cuando se cita eso es trayendo lo más reciente es lo del 22. Absolutamente, pero te digo más, Pablo, Educa va a publicar un informe donde se da cuenta de las pérdidas de hora de clase que hay al día. Es impresionante. O sea, estamos hablando de que los elementos básicos, que los niños vayan a las aulas, cerca de 89,000 niños menos en aulas de educación primaria y secundaria, de que cuando van a las aulas tomen horas de clase, ahí también ha habido un deterioro. Y todo eso se ve en los indicadores de las pruebas nacionales. Tenemos que seguir con el plan anticrisis o la reforma, pero no te puedo dejar pasar el tema de la educación, porque ya es mucho con demasiado que una institución como Educa cree un centro científicamente diseñado
para decirle al gobierno, mira lo que está pasando, las horas que se están perdiendo de clases, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional que le dice al Estado y a la ADP, mira, el derecho de los muchachos a recibir Está por clases encima de todo derecho, incluso por encima del entonces ya derecho a tenemos huelga. la jurisprudencia, el mandato legal, la ley de educación. ¿Qué nos está pasando en ese aspecto? Y ahora viene Educa, que por cierto, felicidades por su nueva junta directiva. Son varios elementos, Pablo. En el sistema educativo se ha perdido la meritocracia. Los profesores, por mejor desempeño que tengan, por mejor preparación que tengan, para pasar a niveles superiores como directores de centro, directores distritales, directores regionales, técnicos distritales, técnicos regionales, eso no es producto de un proceso competitivo, eso es un producto de una decisión política, muchas veces acordada entre el ministerio y el sindicato. Yo te doy un ejemplo. En el pasado, creo que fue en el año 2017, se hizo un proceso competitivo para seleccionar todos los directores regionales y distritales. Pasaron por 5 tipos de evaluaciones. Fue una junta conformada por el CES, por el Consejo Económico y Social, de veeduría de todo el proceso. Personas impresionantes ganaron ese concurso. Vino el presente gobierno, los destituyó a todos de dedo y puso a personas sin ningún tipo de evaluación. Entonces, cuando un profesor ve eso, dice, no, pero espérate, es que aquí no se está premiando mi desempeño, aquí no se está premiando mi capacidad, aquí lo que se premia es la política. Entonces, cuando tú deterioras la meritocracia en la carrera docente, básicamente tú estás indicando que no hay que enseñar bien. Y fortaleciendo al sindicato para que se atreva a hacer cosas que no debería hacer. Entre otras cosas, te doy un segundo elemento. Este gobierno ha iniciado un deterioro progresivo de la excelencia en la formación docente. Nosotros anteriormente teníamos un plan que era bajo la normativa 0915, donde toda persona que quiera eventualmente ser profesor, primero tenía que pasar un examen internacional. ¿Por qué internacional, Pablo? Para que no adaptemos las cosas locales para que te pase todo el mundo. Queríamos pasar de cantidad a calidad. Y estamos usando pruebas que se utilizan en 8 países de América Latina, por decirte algo. Pero tú dices, se dejó de usar. Sí, se dejó de usar y se dijo, vamos a hacer una prueba local. Una prueba local donde ya tú sabes que fue bajar la calidad. Te doy un segundo elemento. Anteriormente decíamos, todo el que quiera ser profesor tiene que estudiar presencial mínimo 4 días a la semana. Pablo, si tú quieres ser docente y estar en un aula todo el tiempo, lo menos que tú tienes que hacer es ir a un aula. Entonces se dijo, no, que vuelvan los programas a distancia. ¿Qué quiere decir un programa a distancia? Que tú te conectas, ves un video en 2 horas, llenas un formulario y así pasas una carrera de educación que debería ser la carrera más importante de este país. La verdad que este es un tema que hemos tratado, no me vas a convencer para quedarme en educación porque tenemos que seguir en la economía, Juan Ariel. Pero Jiménez. Es que están relacionadas, Pablo, porque es que educación es el 4% del Producto Interno Bruto, es casi 1/3 de lo que se gasta en el presupuesto nacional. Entonces, cuando me hablas de calidad del gasto, está íntimamente relacionado a qué estamos haciendo en la política Lo que educativa. pasa es que parece que se acabó la temporada, los años felices del crecimiento sobre 5, inflación de 2 dígitos, hubo una chulería. De repente ya el mundo no anda así. Nosotros, el crecimiento continental ha bajado. ¿Qué vamos a hacer con esta nueva realidad para la economía dominicana? Métele ahí la informalidad, que es terrible. Y lo más doloroso, Pablo, es que en el medio de ese deterioro, República Dominicana es uno de los países que más se ha deteriorado. Nosotros fuimos el 3er país de menor crecimiento en América Latina en el año 2025. El 3er país. O sea, Pablo, nosotros duramos 50 años siendo o el número 1 o el número 2. Cuando no quedábamos en número 1,
competíamos en el segundo lugar porque o nos ganaba Panamá o nos ganaba Perú. Exacto. Sí, Ahora estamos compitiendo en el último lugar, tercer lugar de menor crecimiento. Lo mismo ocurrió en el año 2023. Entonces, lo que más me preocupa es que nos acostumbremos a la mediocridad. Sí, pero lo que pasa es que no te estoy entendiendo, porque de repente yo busco, tenemos un liderazgo regional en turismo. Por ejemplo, Tenemos un crecimiento de la zona franca de pura madre. Tenemos un crecimiento en la inversión extranjera, crecen las exportaciones, las remesas son un poema. Y entonces, ¿de dónde ha salido esta canción? ¿Qué es lo que los mortales no le estamos entendiendo a ustedes, los economistas? Por favor. Es que todas esas cosas crecen vegetativamente. El turismo va a crecer, claro, la economía mundial crece, cada vez hay más personas y sobre todo si tienes problemas en Cuba y en México, el destino que queda más cerca es República Dominicana. Entonces nos beneficiamos de ese tipo de cosas. Crece la remesa, por supuesto, la solidaridad del dominicano en el exterior. Si crecen los salarios reales en Estados Unidos, la gente tiene más dinero y ayuda más a los suyos. Entonces, todo eso es natural que crezca y no podemos dormirnos en los laureles y decir cómo crece el turismo, cómo crecen las remesas, cómo crece la inversión extranjera, todo está bien. No, debemos cada vez exigirnos más. Debemos decir, tenemos que volver a ser el país que más crezca en América Latina y que no sea solamente un crecimiento, que ese crecimiento se traduzca en una mejora del poder adquisitivo de las familias. Porque aquí tenemos que dejar de ver el territorio nacional como un agregado e irnos a cada comunidad. Te puede crecer la economía porque crece el turismo en la zona este del país. Y qué bueno. Ahora, eso no quiere decir, Pablo, que un hombre de 50 años en San Juan de la Maguana se va a beneficiar de eso. ¿Por qué? Porque tienes que promover la agropecuaria en San Juan de la Maguana, que es su principal actividad económica. No es lo mismo decir, está creciendo la zona franca de Jaina, Santo Domingo y Santiago, pero eso no necesariamente te mejora las condiciones de vida de ese dominicano en Dajabón. Tenemos que pasar de las políticas macroeconómicas a las políticas de desarrollo productivo enfocado en las comunidades, donde vas en cada provincia, en cada región, seleccionas tus actividades productivas de mayor capacidad y dices, ustedes van a liderar el crecimiento. Entonces, por ejemplo, te vas a la zona noroeste y dices, con el puerto de Manzanillo podemos desarrollar una serie de industrias para suplir a la costa este de los Estados Unidos. Eso te genera decenas de miles de empleos. Pero eso se está haciendo, le estás haciendo, tú eres muy justo, le estás haciendo el reconocimiento al gobierno no se está haciendo, de Pablo. que ha trabajado en Manzanillo, eso está en proceso. Pablo, lo que se dio fue... Se inauguró la línea de transmisión y ahora lo del puerto Pablo, va bien. No. Lo que se ha hecho es dar una concesión privada de generación eléctrica en Manzanillo. Perfecto. Yo hubiese preferido que fuera Punta Catalina 3 Y el puerto está en construcción, el puerto va bien. No, el puerto de mercancías, no, claro que no, ni se ha iniciado. De mercancías no. El puerto de combustible de gas para la generadora de Manzanillo sí, pero es que un puerto de combustible de gas no es un puerto de mercancía, son barcos completamente distintos. Pero no se ha arrancado en los hechos. Pero la licitación sí. No, ni siquiera licitación, Pablo. A pesar... No, porque que hace 6 años yo entrevisté al embajador, que esta anécdota la hago porque me llamó mucho la atención, el embajador chino. De entonces me dice, no, que para nosotros ese puerto de Manzanillo es una cosita. Y me dijo, así en el aire, usted ha visto el tamaño de los puertos que nosotros hacemos, nosotros con muchísimo gusto, pero vino con la imposición de lo que ya sabe, de lo de la seguridad, pero hace 6 años, o sea que todavía no... Pablo, es que hace 6 años nosotros dejamos toda la planificación, desde el master plan hasta el diseño ejecutivo del puerto, hasta un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo preaprobado para la construcción del puerto. Ya todo eso está planificado, porque esa es la diferencia de cuando se gobierna con una planificación. No da espacio a la improvisación. Todo eso requiere estadios de desarrollo, donde tú inicias con una evaluación de la zona y tú calculas, si se desarrolla este puerto, ¿cuáles serían las provincias que serían beneficiadas? Eso se llama hinterland. ¿Qué exportarían e importarían esas provincias? Dado eso, ¿qué tipo de puerto necesitas? ¿Qué tipo de barcos vendrían? Entonces, así nosotros hicimos el desarrollo
en diseño O sea, ejecutivo ustedes del se puerto. hicieron como Don Juan con Balaguer, que todo lo que hizo Balaguer luego en los 12 años, ya Don Juan se lo había dejado Con una en el diferencia, es que no se ha 63. hecho. Con una diferencia, Pablo, es que no se ha hecho. No se ha hecho. Lo que No se ha ustedes, trabajado del en puerto de Manzanillo. cuanto al puerto de Manzanillo, no ha arrancado. La licitación no se ha hecho. Claro que no. Claro que no. Como también se cambió el modelo de desarrollo turístico de Pedernales. Era un desarrollo turístico de baja densidad, de alto estándar, donde el gobierno lo que hacía era construir la infraestructura base, dígase, planta de tratamientos de agua, manejo de agua potable, manejo de los residuos sólidos, pero el privado construía y desarrollaba hoteles bajo ciertas condiciones que respetaran la fragilidad medioambiental. Lo que estamos viendo ahora es que el gobierno construye hoteles. O sea, estamos volviendo a un modelo de Trujillo, donde el gobierno construyó hoteles, por cierto, en el gobierno de Trujillo se construían hoteles en esas zonas, El Ceibo, Constanza, Barahona, que eran lugares que había que hacerlo por primera vez. Pero que no ¿entiendes? es justo que tú estás siendo muy duro con el gobierno, muy duro. Demasiado suave, creo yo, que estoy siendo. No, yo te digo porque al fin, Pedernales, cuánta belleza olvidada, arrancó Pedernales. Usted en 20 años no había arrancado Pedernales. Pablo, entre eso otras- es como la circunvalación que me dice, no, porque debió de ser de 4 carriles. Coño, pues la debieron hacerlo ustedes en Pablo, 20 ¿y años. cómo tú puedes arrancar un desarrollo Por favor. turístico si no tienes la titularidad de los terrenos? Porque es que eso es, nadie te va a invertir en un terreno que no tiene una garantía jurídica. Pero lo están solamente haciendo. solamente después. Pedernales la están Solamente entregando. después que nosotros Sí. conseguimos ganar el juicio sobre los terrenos de Pedernales, entonces el Estado tenía la propiedad y la titularidad de ese terreno y ahí puede atraer inversionistas internacionales porque viene a un terreno que se sabe quién es el dueño, no como estaba en el pasado. Entonces cuando dice, bueno, no se hizo, es que no se podía hacer con las condiciones legales que había. Ahora, hay una diferencia. ¿Cómo va a ser que el gobierno construya hoteles? ¿Tú sabes lo que está pasando? Que el gobierno está construyendo los hoteles para entregárselo a un inversionista privado para que los administre. No, así no es. Porque, ¿y qué desarrollo es ese donde el gobierno pone todo y asume todo el riesgo y viene el privado solamente a asumir los beneficios? No, así no es ¿Y que qué se gobierna. explicación tú le puedes dar a esa decisión entonces? No me toca a mí explicar las razones del gobierno, que le expliquen ellos. Ajá. Yo sí puedo cuestionar que el Bueno, modelo eso- de desarrollo turístico en todos los países del mundo es sobre todo en la parte de inversión en infraestructura hotelera desarrollada por el privado. Insisto, el público hace la infraestructura base, lo que se conoce como infraestructura pública, carreteras, vías de acceso, puertos, aeropuertos, aguas servidas, manejo de agua potable, manejo de residuos sólidos, todo eso, electricidad, todo eso le corresponde al gobierno. Ahora, el privado es que construye la empresa, opera la empresa y si gana, gana y si pierde, Sí, pierde. pero tú no quieres alumbrarnos el camino y decirnos por qué eso se está haciendo así y en qué explicación puede tener, porque vamos a confiar en la buena fe del gobierno que le interesa hacer las cosas bien, porque haciendo las cosas bien es que se ganan las elecciones. Entonces hay algo que no estoy entendiendo. No me toca a mí explicar las razones de un gobierno. La verdad es que yo no entiendo eso, como no entiendo muchas otras cosas. Yo no entiendo cómo se plantea lanzar un cohete desde Oviedo. No entiendo cómo se plantea suplirle de electricidad a Puerto Rico cuando aquí tenemos apagones. Entonces hay muchas cosas del gobierno que no entiendo, pero no me corresponde a mí explicarlas, le corresponde a ellos. Yo voy a tener que invitar, lo que pasa es que no quieren venir, yo no estoy entendiendo la cosa. Quizás porque no tienen la explicación. Pero pero yo voy a convidar a Yayo o a Guido, que me gustan mucho, que eso defienden, eso defienden ese gobierno. Voy a hacer el esfuerzo. Pero, ¿y la espada de Damocles que tiene este país con la cuestión esta de los subsidios? Así no hay pollo que llegue a gallo, y yo veo como que eso pasan los años, los gobiernos, y seguimos aquí. ¿Qué propone el PLD o Juan Ariel Jiménez Núñez para este asunto de hidrocarburos? En los subsidios a hidrocarburos y el eléctrico, ahí está media economía dominicana. Mira, Pablo, por favor. Mi tesis de primera maestría fue justamente cómo reducir las pérdidas no técnicas en el sector eléctrico, porque sabía
que era uno de los problemas de mayor importancia en el país. Sí. Y yo siempre he estudiado los temas de importancia en el país. Entonces, cuando estudio el tema, me doy cuenta que en ese momento, estamos hablando cercano a 2010, se tenía un subsidio eléctrico. Hace 16 años tú Hace estabas 16 estudiando, o sea que el problema ya era serio. Así es, no, el problema ha sido serio en la historia dominicana. Diablo, sí, Entonces, mira, pero- Pablo, en ese momento el déficit del sector eléctrico implicaba cerca de 1.500 millones de dólares de subsidio. 1.500 millones de dólares que sale del bolsillo de todos nosotros, ¿verdad? Perfecto. Se realizó una inversión importante en mejoras de las redes, en uso de contadores telemedidos, prepagos y muy fundamental, inversión social en las comunidades para ayudarlas a que desarrollen la cultura del pago. Eso se hizo con los organismos internacionales. Gracias a ese programa de reducción de pérdidas, las pérdidas del sistema llegaron a ser 19% en el año 2019. 19% en Edenorte y Edesur, Edeste mucho mayor. Entonces, en promedio, el sistema completo, vamos a decir, estamos hablando de cerca de 27% de pérdidas. Ok. Listo, eso es año 2019. Los niveles de pérdida hoy en día, Pablo, rondan el 42-43%. Un deterioro significativo que ha pasado que en lugar de ser un déficit de cerca de 500 millones de dólares, ahora estamos hablando de déficit de 1.800 millones de dólares. En lugar de el gobierno tener que sacar 500 millones de dólares del bolsillo de cada uno de nosotros los dominicanos, está teniendo que sacar 1.800 millones de dólares. O nos lo quiten impuestos o lo manda a deuda, que es lo mismo, porque una deuda hoy es un impuesto futuro. El deterioro del sector eléctrico explica gran parte del deterioro fiscal del gobierno. ¿Te acuerdas que te dije cómo había aumentado el gasto, en particular el gasto corriente? Una buena parte de esa explicación se debe al deterioro del sector eléctrico. Mira, te he dejado desarrollar, te hice una pregunta y tú con absoluta libertad te has expresado. Te he dejado, te estoy dando soga para alar ahora, porque, oye, mira que cuántas ideas bien amuebladas, es una cabeza muy bien amueblada, explicándome los argumentos, muy bien, aplausos, sí. Pero resulta que tú eres vicepresidente del PLD. Yo veo como que el PLD no está en esto. O sea, yo no veo al PLD interesado en volver a ser gobierno. Yo siento al PLD más interesado en evitar que el profesor Fernández vuelva a la presidencia, porque como que repite errores. Sabe el PLD que su hándicap, por lo menos en el imaginario nacional, es el tema de la corrupción, la parte ética. De repente yo veo que desdeña a personas, como el mismo Juan Ariel Jiménez Núñez, que pasó por donde se cocinan las cosas y saliste muy bien en cuanto a tu trabajo y a tu honestidad. Oh, pero mira qué bien, Margarita Cedeño, fueron 20 años que estuvo en el poder y a Margarita nadie la ha tocado con el pétalo de una rosa. Entonces de repente yo siento como que el PLD está más en la lucha por ese mercado que comparte con la fuerza del pueblo. Hablemos ahora del PLD, que es tu partido. Pablo, sin lugar a dudas el PLD tiene capital humano muy grande en el sistema político. Gracias por tu valoración a mi Y no te persona. menciono a Soraima Cuello porque A no eso le gusta voy. venir a este A programa, eso voy. entonces ni me la menciones. Te prometo que te la traigo, Ni porque me la Soraima y yo somos menciones. hermanos. Mira, así como agradezco tu valoración a mi persona, coincido plenamente con la valoración de la doctora Cedeño. Yo siempre he dicho, con la doctora Cedeño se puede hablar de cualquier tema: educación, salud, seguridad ciudadana, seguridad social, economía. Es una persona que conoce el estado de raíz, pero muchos otros jóvenes, te menciono, Soraima Cuello, José Dantes, Richard Medina, por solo mencionarte 4, con el riesgo de que a algunos que no estoy mencionando Aparezcan se los sientan celos, mal. Pero tienes una Kenia Lora en toda la parte de protección infantil, por ejemplo. Tienes un Chanel Rosa que es un Es una experto estrella, es una estrella. latinoamericano, no solamente dominicano, latinoamericano en salud y seguridad social. Sí. Tienes un Hernán Paredes que es un experto en los temas de transporte.
me mencionas a Margarita, yo te mencioné a ti, ahora tú me mencionas a Chanel. Esas son la gente que tiene que el PLD promover, o sea, Chanel, igual que Margarita, pasó por donde se cocina el sancocho. Es un hombre de una integridad, pero además un gran gerente. Lo tienen ahí y yo siento como, ven acá, y que como que ustedes no están en la cosa. Mira, Pablo, óyeme, el PLD es posiblemente el único partido que tiene un PhD en economía agrícola de Japón. O sea, en momentos donde estamos discutiendo el precio de la comida, de que deberíamos desarrollar políticas públicas para reducir el precio de la comida, Sí, pero PLD tiene un PhD en economía agrícola de Japón. Si hay un país que tiene una agricultura desarrollada, tecnificada y científica, es Japón. Y lo tenemos. Que por cierto, Winston Martí influyó mucho en mi segunda tesis de maestría, que es cómo disminuir el precio de los alimentos con infraestructura rural. Entonces yo coincido, Pablo, de que hay mucho talento que le deberíamos dar mayor visibilidad, que deberíamos seleccionar, colocar para que influya más en la discusión pública. No te mencioné el secretario general Johnny Pujols, que ha sido como de esta revelación del año. sí, pero por hasta que se dio una coyuntura, A eso que iba. lo pasaron de curso. ¿Quién conocía a Johnny Pujols? Sin embargo, tiene años en el partido con esa joya que le debimos sacar el provecho desde mucho antes. Y sabe de temas que tú no te imaginas, es un experto en temas educativos, para decirte algo. Entonces, es verdad, Pablo, y uno tiene que ser autocrítico y saber reconocer cuando no le estamos sacando provecho. Yo creo que gran parte de nuestra dificultad está en la comunicación. Y también yo he insistido siempre, renovación. Sí, yo lo que dije antes lo sigo diciendo, renovación. Sí, porque en un momento Margarita es la víctima de estas argucias que se hacen en el PLD. Después a Abel, en parte, le ocurre lo mismo. Hoy vamos para el 28 y yo veo al PLD en la misma parte. Ahí vi al amigo Charlie Mariotti que va a apoyar a Gonzalo. De repente, por alguna razón, todos los planetas se están alineando en torno a Gonzalo Castillo. Entonces, ¿qué pasa en el PLD que teniendo lo que se necesita para hacer una propuesta atractiva? Como, insisto, la percepción que uno tiene es de que el PLD, más que llegar al poder, le interesa evitar que Leonel Fernández vuelva a la presidencia. Y eso es peligroso porque desunidos los dos PLD le dan el poder al PRM casi automáticamente. Y cuidado. Tú sabes, Pablo, que en las encuestas que han salido recientemente, se da cuenta que el segundo partido, vamos a decirlo así, de mayor popularidad es ninguno. Un desafío. Es un desafío. ¿Y con quién tú atraes a ninguno? Es con Juan Ariel, es con Johnny, o sea, esa juventud. Con los Zoraima Chanel ya está medio viejito, pero no, pero es Chanel, una estrella. no. Chanel gustó más que todos nosotros juntos en ese ninguno. Entonces, y estoy de acuerdo contigo que deberíamos priorizar mucho más cómo atraer a todas esas personas que sienten una desafección por la política, que quizás no quieren una identificación partidaria, quieren una identificación con causas. Quizás no quieren un color morado, quieren una causa medioambiental. Quizás no quieren un color morado, quieren una causa educativa. Entonces yo creo que hay que ser un poco más moderno en su forma de relacionarse con la sociedad y tengo que ser autocrítico y admitir que tenemos que revisarnos porque, óyeme, la política ha cambiado mucho. De hecho, si tú te fijas en los distintos países, están siendo cada vez más populares y llegando al poder figuras fuera de la partidocracia tradicional. Claro. Entonces, si eso está pasando en los demás países, ¿qué estamos haciendo aquí para cuidar el sistema de partido? Porque el sistema de partido no se cuida diciendo que no salgan las candidaturas independientes. No se cuida con el monopolio y el oligopolio. Se cuida con la competencia de ser atractivos a la sociedad. Y ahí tengo que admitir y decir, no hemos hecho lo suficiente. ¿Hasta qué punto ese PLD, que tú has dado una clasecita aquí, por eso es lo bueno de venir de programa, porque yo dejo que ustedes se expresen, ha dado una clasecita de gobierno, de planes, de lo realizado, la planificación de ustedes, aplausos. Ahora, yo comienzo a revisar y digo, pero quizá en el PLD lo que falta es una reunión de sargentos, una revolución de los sargentos, la revolución de los sargentos, porque un gobierno, un partido que tiene
un gobierno, una obra de gobierno con mucho más luces que sombras, en muchísimas cosas. Hay que ser muy fanático para solamente en el tema económico. O sea, parte del éxito de este gobierno en su primera etapa, recuérdalo, fue que a pesar de todas las críticas, sí, pero tomaron el modelo. Y hasta los funcionarios. Y hasta los funcionarios. Y les fue bien. Entonces, ¿cómo es posible que ese partido, con esa obra de gobierno, que tiene cosas que defender, de repente está metido en todo esto que yo te estoy diciendo y yo no veo la posibilidad de una revolución de los sargentos? Si ven acá, así no. Yo creo que más que una revolución, Pablo, hace falta una reflexión. Hace falta una reflexión de que tenemos que ser más humildes. Ahora mismo el liderazgo no es tan vertical, es más horizontal. Ya no gustan estos líderes enseñoreados que se le ve por encima de la cabeza, no. Ahora gusta la persona que se sienta contigo y construye esa confianza. Entonces nos hace falta ser más humildes, claro que sí, y cada uno de nosotros, no estoy señalando a uno o a otro, estoy diciendo en el estilo del liderazgo. Hace falta abrazar más causas sociales, hace falta ser más innovador en cómo atraemos a la juventud. Yo he dicho siempre, vamos a inventarnos limpieza de playa, vamos a inventarnos programas de reforestación. Nostalgia por los esfuerzos concentrados, ¿tú te acuerdas? Claro. ¿Tu papá sabe de eso? No, yo he participado en muchos esfuerzos concentrados. No, pero ya yo estaban flojos. Cuando tú llegaste a adolescente, ya yo estaba medio cansado. Entonces sí, hay que pensar en una política moderna, y coincido contigo que en el PLD están esas figuras con la preparación, con el talento, con el compromiso, de todas las edades, porque nada más no es falta de arrugas, es forma de ver la vida. Tú decías, bueno, Chanel ya no es tan joven, pero es el más popular de todos nosotros entre los jóvenes, ¿tú entiendes? Por su forma, porque es la persona más humilde de todas, porque es el más chabacano de todo, porque maneja la ironía, pero también porque es muy respetado en sus temas. No, que y pasó, es visto y pasó muy la prueba, íntegramente. Y también pasar la prueba, señores, ustedes no saben. Bueno, ya el pueblo sí sabe lo que es dirigir SENASA. El pueblo sí sabe lo que es dirigir el Servicio Nacional de Salud. El pueblo. Entonces, tú tienes un tipo así, hoy hasta permites que pierda una diputación. Entonces, ¿hasta qué punto al PLD está atrapado en la siguiente cuestión? Y es que el líder indiscutible, o el líder más importante, el que controla el comité central, que amplió el comité político, constitucionalmente tiene un impedimento para ser candidato. ¿De qué manera eso está como frenando al PLD? Por ejemplo, en el caso de la Fuerza del Pueblo, bueno, fue un partido creado por el candidato, entonces se comprende. En el caso del PRM ha tenido la suerte de que Luis Abinader, desde antes de asumir, dijo que él no iba a modificar. ¿Hasta qué punto ese es un problema muy serio en el PLD? Yo no lo veo como un problema, Pablo. Mira, tú mencionas al presidente del partido. Él ganó la presidencia del partido en una elección donde, por cierto, el otro competidor sacó 35%. Ya tú ves la democracia que hay. Entonces, ¿en qué otro partido se ve eso? Que la presidencia del partido se compita y que otros competidores alcancen ese porcentaje. Entonces yo creo que no, yo no creo que va por ahí. Creo que es más una falta de reflexión de que la sociedad dominicana ha cambiado, de que exige más, y qué bueno que exige más. Debería exigir mucho, mucho más, de que está esperando, quizás que digamos, es cierto que nos equivocamos mucho más de lo que hemos admitido, y que podamos decir, nos comprometemos a no volver a cometer ese tipo de errores. Y además, miren todos estos talentos jóvenes que hay. Jóvenes, insisto, no solamente de edad, sino también de formas de ver el liderazgo. O sea que creo que hace falta una renovación, no solamente de personas, sino también de estrategia política. No, y de forma de ver la política, porque de formas de ver y ejercer la política. La política le está mandando señales al PLD, y el PLD es como esos bateadores descuidados. Los buenos bateadores le pasa mucho eso, que no miran la seña del manager, sino que, yo soy David Ortiz y yo bateo. Pero mira, no nos va a dar tiempo de desarrollarlo como yo hubiese querido, pero le preocupa mucho a mucha gente este asunto de la incertidumbre que hay en las relaciones internacionales con estas nuevas reglas de juego, que parecería que la regla es no tener reglas de juego de parte del gobierno de los Estados Unidos.
Y esto es sumamente peligroso. Hay un crecimiento de las prácticas fascistas en la gran democracia norteamericana, modélica hasta no hace tanto. La fortaleza institucional de los Estados Unidos se reconocía incluso por sus adversarios globales. ¿Qué tú me puedes decir de esto? ¿Cuándo sale? ¿Qué posibilidad tú ves de que haya una superación de ese modelo Trump, o esto va a continuar? ¿Dónde está el establishment? Que se hablaba mucho antes de que había un establishment que cuidaba ese proyecto político, económico que eran los Estados Unidos. Por favor. Mira, Pablo, estamos presenciando un cambio estructural en el mundo. Estamos pasando de la hegemonía económico y militar de los Estados Unidos, sobre todo post-desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la caída del Muro de Berlín, donde Estados Unidos era el jefe y señor del mundo, tanto en lo económico como en lo militar. Y ahora lo que estamos viendo es que estamos entrando en un mundo multipolar, donde ya tú tienes a un Estados Unidos muy fuerte, pero también a una China muy fuerte. Yo te voy a dar un ejemplo. En el año 1990, Estados Unidos era el principal socio comercial de todos los países de América Latina, salvo Cuba. Ahora mismo no es así. En el año 2024, Suramérica, su principal socio comercial es China, no es Estados Unidos. De hecho, 26% del comercio internacional en Sudamérica es con China, con Estados Unidos solamente el 13%. Sudamérica, Centroamérica y el Caribe todavía sigue predominando Estados Unidos. Sí. Pero es más que eso, Pablo. Es un cambio del pensamiento dominante en las élites políticas, sociales y económicas. Antes vivíamos en el predominio del liberalismo, de la globalización. Entonces, ¿qué teníamos? Cada vez más acuerdos de libre comercio, cada vez más apertura a la migración, y ahora estamos viendo lo contrario. Pero no solamente en Estados Unidos, porque la gente habla mucho del presidente Donald Trump, pero los demócratas de Biden repitieron e intensificaron muchas de las medidas comerciales de Trump 1. Las restricciones al comercio con China se encrudecieron en la época de Biden. Entonces, no podemos ver a Trump como un elemento aislado de una demanda que hay en el pueblo de Estados Unidos por una mayor protección de su aparato productivo, porque tú tienes estados importantes que anteriormente eran la cuna industrial de Estados Unidos, que la globalización y los cambios tecnológicos los desplazó, y ahora son lo que se conocen los estados olvidados. Lo que pasa es que el gobierno de Biden no tocó la parte de las prácticas fascistas de irrespeto a casi todo, incluida tu alma mater. No, pero es que eso, espera, más las formas, el insulto, la petulancia. Es que es una transición que se ha dado, pero hay que entender... Las humillaciones a los pueblos, Juan Ariel. Hay que entender las causas estructurales para saber de verdad qué explica ese fenómeno. Entonces, esa aversión hacia el liberalismo, hacia la globalización, está latente en la sociedad americana y en Europa. Al mismo tiempo, tú tienes en Europa a los partidos de ultraderecha, que son, como se le conocen, europeoscépticos, escépticos de la Unión Europea, ganando cada vez más espacio. Señor. Por eso en Inglaterra gana el Brexit. Bueno. Por eso la AfD en Alemania ya es el segundo partido de mayor importancia. Partido de vocación nazi, eso es mucho decir. ¿Entiendes? Por eso el partido de Marine Le Pen en Francia está rivalizando por ganar el poder, como no ocurría anteriormente. Por eso tú tienes a Vox en España ganando cada vez más espacio, tú tienes a Meloni en Italia, que era la ultraderecha, lo que pasa es que salió bastante moderada en el poder. Pero si tú ves el discurso, es un discurso bastante de ultraderecha, sobre todo cuando estaba en campaña. Entonces hay que entender que todos estos fenómenos políticos son síntomas de una causa más profunda, que es una desafección con el sistema liberal, que nos debería llevar a abandonar el liberalismo, a abandonar la globalización. Yo creo que no, que nos debería llevar a repensar cómo en el mundo moderno tenemos que dar mejores respuestas a las necesidades y expectativas de los ciudadanos.
Bueno, como siempre nos ocurre, siempre hay un tema al final que se queda por la mitad y siempre te digo lo mismo, este va a ser el tema de la próxima entrevista, pero siempre pasa algo grave como ha ocurrido ahora, pero queda ahí, es una pena que no nos quede tiempo porque me hubiese encantado continuar con este tema que tiene que ver tanto con nosotros por esa terrible dependencia que tenemos de los Estados Unidos. Pero muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Yo sé que pusiste de tu parte para poder estar aquí esta noche. Muchísimas gracias. Juan Ariel Jiménez y Núñez ha estado en McKinney. Sean felices, si es en familia, la familia, mucho mejor. Volveremos a encontrarnos.